Marian ha comentado que iba a hablar de fidelización. Bueno, es verdad que es un concepto bastante amplio y hoy vamos a intentar ser más concretos en algo, en una de las cientos de posibilidades que tiene la fidelización. Yo creo que uno de los más importantes es todo lo que tiene que ver con la generación de datos, de perfiles de clientes que se hospedan en los hoteles y cómo somos capaces de activar esos datos y transformarlos realmente en resultados y en retorno para el hotel. Vamos a definir un poco qué es lo que llamamos nosotros desde Hotel Linking, lo hemos apodado como Hotel Data, y es pues, realmente todo el universo de datos relacionados con los huéspedes y que después podemos activar para conseguir resultados en marketing. Nosotros lo diferenciamos en dos tipologías, unos que serían los básicos, que son todos aquellos que conseguimos capturar principalmente a través de herramientas que nos ayudan a capturarlo a través del Wi-Fi, y un bloque de datos mucho más detallado que, digamos, lo complementamos entre los datos capturados del Wi-Fi y los datos transaccionales que contiene el PMS. En el bloque básico, pues vamos a tener, por supuesto, y lo más importante, un email verificado, datos como entre ellos la nacionalidad, la edad, el idioma, el sexo, si ha aceptado la RGDP, que a día de hoy es algo muy importante. Combinando esos datos con datos que tenemos en el PMS, vamos a conseguir un perfil de cliente mucho más amplio que luego nos va a permitir segmentar mucho más en las campañas, que es lo que buscamos, ¿no? Datos en los que solo tenemos el email, pues vamos a poder activar los datos enviando campañas sin saber en qué idiomas, sin saber absolutamente nada del cliente y sin realmente ser sin capacidad de personalización, que a día de hoy es muy importante. Pero si sabemos, por ejemplo, si venía con niños o no, la antelación, la fecha de antelación en que reservó el cliente, pues si hizo consumos, etcétera, etcétera, ¿no? Realmente, combinando estos dos bloques y además por detrás hay capacidad de conseguir pues muchos más datos para enriquecer el perfil de cada cliente, vamos a ser capaces de poder segmentar y de obtener mayores resultados. A más segmentación, más capacidad de enviar campañas y más capacidad de conseguir resultados. Tradicionalmente, y todavía obviamente es algo que está muy instaurado en la hotelería, porque este tipo de este concepto y este tipo de herramientas todavía podríamos decir que es algo novedoso. Si comparamos la manera tradicional que nos encontramos de capturar los datos en los hoteles, es normalmente en el check-in. Si lo comparamos con la captura digital de Wi-Fi, pues podemos ver ejemplos como, pues, obviamente, datos recogidos manualmente en el momento del check-in en un formulario o digitalizados directamente en el Wi-Fi. Evitando errores humanos que nos van a pasar en la captura manual, en la captura Wi-Fi siempre vamos a permitir que esa herramienta nos los compruebe, nos los verifique en tiempo real. Luego, cuando capturamos los datos manualmente, siempre que preguntemos a recepción, pues hay que pasarlos de papel al PMS. Bueno, pues ya sabemos que aquel traspaso muchas veces ya ni llega a ocurrir. Cuando lo tenemos totalmente digitalizado y integrado con el PMS, cada vez que tengo pues un dato, si quiero transmitir algún recogido por el Wi-Fi, lo quiero transmitir al PMS y quiero traer una información, pues eso está pasando de manera automatizada por detrás y obviamente es un proceso mucho más eficiente. El tema de la RGDP ha dificultado, si no más aún, este paso de recoger los datos manualmente, cuando en el proceso del Wi-Fi el cliente tiene capacidad de leerlo tranquilamente, no en el momento del check-in, sino cuando se conecta en el Wi-Fi y decidir qué quiere hacer en cuanto a recibir comunicaciones de esa marca hotelera. En general, lo que vemos en global es que cuando se hace manual, más del 90% de los datos, digamos, valiosos desde el punto de vista de marketing, se pierden cuando se recogen manualmente, pero cuando se hacen a través del Wi-Fi, inmediatamente pasamos a una recogida alrededor del 85% de todos los huéspedes que se hospedan en el hotel.
Y por supuesto, una de las combinaciones estrella es el Hotel Data combinado con el email marketing, ¿no? Para los 3 puntos que ponemos aquí es que obviamente para iniciar acciones de email marketing de manera correcta, obviamente se pueden iniciar de otras maneras, pero de manera correcta, es con un CRM específicamente hotelero, para que cumpla con todo aquello que necesita realmente el vertical de la hotelería. Si yo, por ejemplo, tengo un CRM generalista y no está integrado con mi motor, pues no voy a poder hacer un seguimiento de las reservas por persona y no por campaña que estoy obteniendo cuando envío una campaña. No voy a poder segmentar o no voy a poder extraer de la próxima campaña aquellos huéspedes a los que le hemos enviado una campaña y me han reservado y no quiero impactarlos en la siguiente campaña porque sería una mala idea. Pues con un CRM generalista no voy a poder hacer ese tipo de tareas, ¿no? Luego, la gasolina del CRM es el Hotel Data. Si no hay Hotel Data suficiente y de calidad, el CRM pues no funciona, no va a arrancar. Y el objetivo principal del email marketing con el Hotel Data es precisamente desintermediar reservas de clientes repetidores de forma masiva. Obviamente hay otros objetivos como comunicar si ha abierto el hotel o comunicar o felicitarlos en Navidad, pero lo principal es desintermediar reservas y luego veremos en la última slide con números qué significa esto. Vamos a hablar no tanto de buenas prácticas, sino de cómo evitar malas prácticas que, por desgracia, vemos demasiado, pero al menos he resumido 3, hay muchísimas más, pero estaría muy contento si con si se cumplieran estas 3 cada vez que se envía una campaña por parte de una cadena hotelera o de un hotel, ¿no? El principal problema es cuando enviamos un email y una agencia, hemos contratado una agencia que nos envíe las campañas, por favor, que la agencia no lo envíe desde su dominio una campaña de nuestro hotel que va a un link o ligado a la web de nuestra marca. Esto realmente va a crear un problema y vamos a tener problemas a nivel de spam importantes. Utilizar un remitente que sea fácilmente reconocible. Esto pasa mucho. Yo me quedo en el hotel A, que pertenece a un grupo hotelero, y luego la campaña se la envía desde el grupo hotelero. Obviamente lo tengo que hacer, pero si previamente no he enviado algunas campañas desde el nombre del hotel, el cliente no necesariamente reconoce al cabo de unos meses el nombre de la cadena. Si no somos Marriott, a veces es difícil. Lo que sí que reconoce es el nombre del hotel y por eso es importante empezar con comunicaciones rápidas y durante estancia desde el hotel, como temas de reputación o temas de puntos o temas de fidelización o temas de bienvenida para que asocie la cadena hotelera con el nombre del hotel. Y luego, por favor, no utilizar imágenes enormes como parte principal del cuerpo del email porque se va directamente a spam. Otro punto importante es los asuntos del email. Si vemos el funnel del email marketing, el asunto es lo primero que lee el que recibe el destinatario de la campaña. Entonces, si el asunto ya tiene ciertos problemas, pues va a crear unos open rates muy reducidos o incluso también va a provocar que se vaya a spam. Escribir en mayúsculas parte o totalidad del asunto para llamar más la atención, esto directamente se nos va a ir a spam. Incluir signos de exclamación, iconos, incluir palabras como VIP, descuento, promoción, obviamente es muy tentador hacerlo, pero obviamente no deberíamos porque va a ir a spam. Y luego evitar en todo lo posible, si enviamos una campaña que se llame Black Friday, en el asunto no poner Black Friday. Hay que tener un poco de creatividad y no caer en Black Friday porque ese día va a haber cientos de emails con el mismo nombre en los inbox de nuestros clientes. Algunos datos a tener en cuenta tras analizar, hemos analizado obviamente miles de campañas que han enviado muchos de nuestros clientes y hay una creencia de voy a enviar pocas campañas porque así no molesto a mi cliente. Bien, pues voy a lanzar algunos datos para que os quitéis eso de la cabeza porque si evitamos las malas prácticas y si siempre le enviamos cosas de valor al cliente, no hay que tener miedo en comunicarle. El 60% de los destinatarios que han reservado tras el impacto de una campaña, previamente habían recibido de media 5 campañas. El 30% de los destinatarios que habían reservado tras el impacto de una campaña
previamente habían recibido de media 8 campañas. Es decir, muchas veces vemos que cuando reserva por primera vez un cliente que hemos capturado por el wifi y luego le enviamos campañas, no reserva hasta que le hemos enviado bastantes. Y tiene muchas explicaciones que hoy quizá no tendré tiempo, pero no caigamos en el error de voy a enviar 3 o 4 campañas al año para evitar molestarles. Así no vamos a conseguir resultados. Y únicamente el 5% de los destinatarios reservaron tras recibir la primera campaña, sin ningún impacto previo. Es decir, muy pocos clientes o muy pocos huéspedes que han estado en el hotel y que luego les enviamos campañas para que reserven directamente en nuestra web, muy pocos en el primer impacto van a reservar. Siempre lo hacen cuando han recibido varios. Esto tiene muchas explicaciones y alguna de ellas tiene que ver con los ciclos de reserva que tiene nuestro huésped, también con la conveniencia en cada momento y también con la construcción de una confianza de una marca con el propio huésped. Este es el último slide y ahora mismo no sé cuánto tiempo llevo, pero hasta que me pare quizá Marian voy a hablar de este slide. Esto lo que hemos hecho es hemos cogido un ejemplo de esto, se lo presentamos a veces como estudio a las cadenas para que entiendan cuál es el retorno. Hemos cogido un ejemplo de una cadena de 20 hoteles y lo hemos mirado a lo largo de 4 años, ¿no? Imaginando que empezamos hoy, de aquí a 4 años. Tiene como ejemplo 2.000 habitaciones y hemos puesto una DR medio de 90 euros. Si miramos en los diferentes años, esta cadena a lo largo de una temporada, en la primera, que son los huéspedes alojados acumulados, pasarían por esta cadena unos 336.000 huéspedes. A lo largo de los años, obviamente, hemos considerado algunos repetidores. Acabaría el cuarto año en unos casi más de 2 millones de huéspedes que pasarían por esta cadena. Si pensamos en capturar los datos de manera manual, vamos a tener un porcentaje muy bajito de todos los que pasan por nuestra cadena. Es decir, al cabo de 4 años, y esto es lo que solemos ver cuando hacemos un pequeño estudio, es si han pasado 2,5 millones de huéspedes por el hotel al cabo de 4 años, cuando preguntamos, oye, ¿qué tienes en el PMS con email válido y que sea susceptible de enviar campañas y que el email verificado, etcétera, etcétera? Pues suele ser este porcentaje, algo muy, muy bajito. En cambio, cuando capturas los datos a través del wifi, el porcentaje es altísimo. Perdemos realmente pocos huéspedes que no podamos realmente tener sus datos para enviarle campañas. Bien, partiendo de que tenemos los datos capturados a través del wifi, enviando todas las campañas que, me adelanto, pero hemos escrito precisamente un libro específicamente sobre todo lo que hemos comentado en detalle, son casi 200 páginas. Cuando envías el número de campañas correcto y lo envías con todos los best practices posibles, vas a poder generar, enviando una campaña de 268.000 euros, un potencial a lo largo de todo el año, vas a poder generar más o menos unas 11.000 campañas. Obviamente, al año siguiente ya no trabajo sobre 268.000 contactos. Se van acumulando con lo que voy capturando. Pues obviamente el año que viene tengo un potencial mucho mayor. Al cuarto año ya estoy trabajando sobre una base de datos bastante grande, unos clientes bastante fidelizados y voy a poder conseguir un número bastante sorprendente de desintermediación de campañas. Aquí quizá no estoy desintermediando todas, pero sí que estoy consiguiendo que todas estas las redirija hacia mi web. Nosotros más o menos tenemos calculado que de estas 43.000, más o menos un 60% serían, las conseguiríamos desintermediar, siendo el resto clientes que previamente ya me habían reservado a través de la web, ¿vale? Y finalmente, aquí podríamos ver el total de ahorro que podríamos conseguir a la hora de desintermediar reservas. Si consigo que muchos clientes que me venían por tour operación o por otras ahora me reservan a través de la web, me voy a ahorrar unas grandes cantidades una gran cantidad de dinero en comisiones. Y esto es lo que estamos viendo en los clientes que realmente pues ya lo están haciendo desde hace unos años y están trabajándolo bastante bien, ya llevan unos ahorros acumulados y este es un ejemplo de una cadena, pero pueden superar los millones de euros para cadenas y a lo largo de los años, por supuesto, solo he enseñado 4 años, imaginaos
si esto lo conseguimos llevar a 6, 7, 8, 10 años, ¿no? Como he comentado, desde nuestra web, si queréis, os podéis descargar el libro, que es bastante extenso y bastante detallado. Y hasta aquí ha llegado la presentación. Creo que utilizamos el mismo fotógrafo que Click to Travel. Y aquí tenéis los datos en caso de que quisierais contactar con nosotros. Muchas gracias.